tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión de la 34ª Feria del Libro. En esta ocasión tenemos el placer de tener entre nosotros a Ángela Quintas. Ella es química de formación, pero es nutricionista y ha investigado y ha trabajado mucho todo lo que nos va bien y nos va mal en el estómago, y nos va a dar una serie de pautas a través de este libro, ¿Por qué me duele la tripa?, con las que podemos ser más felices y tener una digestión más sana, más saludable y con un tránsito que nos dé menos problemas de alguna manera. Bienvenida, Ángela, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, sobre todo gracias por invitarme por tercera vez a esta feria maravillosa, en la que la única motivación es escribir libros para volver. Está claro. Ella es una gran fan de nuestra isla y Total. siempre intenta, por eso, escribir para volver. Cuéntanos, Ángela, este no es tu primer libro, pero en esta ocasión, ¿qué es lo que querías recoger? ¿A quién querías ayudar y por qué? Claro, la idea de este libro surgió porque cada vez me encontraba más gente que no conseguía olvidarse de sus digestiones a lo largo del día. Es decir, tenían diarreas, estreñimiento, cada vez veían que había más alimentos que les sentaban mal, pero realmente no sabían cuál era la causa, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de escribir este libro, en el que cada capítulo está dividido en una patología y en el que se utiliza mucho la parte de la nutrición, pero también mucho la parte de la reparación intestinal para mejorar todos esos síntomas. Claro, porque empiezas hablando de la macrobiota. ¿Qué es la macrobiota? Bueno, la microbiota realmente... Ay, perdona, la microbiota. La microbiota realmente es lo que antes se conocía con el nombre de flora intestinal. Es decir, le cambiamos el nombre porque realmente dentro no tenemos bichitos, sino lo que tenemos son bacterias. Entonces, la microbiota son esas bacterias con las que nosotros vivimos y que nos proporcionan un bienestar y que hacen muchísimas cosas, ¿eh? También intervienen en nuestro sistema inmune, sintetizan algunas vitaminas, participan en la formación de serotonina, de dopamina, es decir, pero nosotros vivimos con esas bacterias en total equilibrio. Entonces, el problema es cuando de repente ocurre algo que hace que ese equilibrio con el que nosotros vivimos con esas bacterias se rompa. Entonces decimos que nos encontramos en disbiosis. Cuando aparece una disbiosis en nuestra microbiota es cuando aparece sintomatología de la que estábamos hablando antes. Y que lleva a tener todos esos problemas que día a día nos pueden, digamos, hacer la vida un poco menos cómoda, ¿no? Eso es. Bueno, pues en este libro ella no solamente nos explica por qué, a través de su conocimiento, por supuesto, químico, sino de todo lo que ha estudiado de alimentación, pero también nos da muchas pautas de cómo generar ese equilibrio, ¿no? Porque son diferentes las situaciones que nos llevan a tener ese desequilibrio. Puede ser una bacteria como la Helicobacter pylori, pueden ser hernias de hiato. Cuéntanos un poco, claro, qué puede llevar. llevar. Lo primero que tenemos que hacer siempre es intentar identificar el problema, ¿no? Y de dónde vienen esos síntomas, o sea, conocer la causa. Bien puede ser lo que tú decías, un Helicobacter pylori, una hernia de hiato o unos divertículos, un déficit de DAO. Es verdad que hay veces que me encuentro con muchos pacientes que he hecho 1000 pruebas y todo está bien. Es decir, hago gastroscopia, colonoscopia, todo está bien, pero yo me sigo sintiendo mal. Bueno, cuando eso ocurre, por ejemplo, nos podríamos hacer pensar en que tenemos una disbiosis grave, que era lo que hablábamos antes. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es volver a intentar reequilibrar esas bacterias que tenemos dentro. Cuando, por ejemplo, hablamos de un Helicobacter pylori, hablamos de una hernia de hiato, que el efecto secundario que parecen los dos es una gastritis, lo primero que tendré que hacer es, con la dieta, intentar ayudar para recuperar esa herida, esa piel que se ha producido con esa gastritis, y luego, si es en el caso de un Helicobacter pylori, aplicar un antibiótico adecuado para conseguir desanclar esa bacteria, y luego un proceso de reparación con probióticos, con prebióticos. O sea, al final tenemos que jugar un poco con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Claro, ¿con qué nos ayudan los prebióticos y los probióticos? Mira, los probióticos, para definirlos, porque es verdad que la gente se hace un poco de lío, los probióticos son bacterias que, ingeridas en dosis concretas y de cepas concretas, producen un beneficio para mi salud. Entonces, no todos los probióticos son iguales, o sea, no vale ir a la farmacia y decir, bueno, tómate este probiótico. No, o sea, hay que saber qué cepa estoy tomando y en qué dosis estoy tomándola, y una vez que la tomo me proporciona un beneficio. Y los prebióticos serían comida de esos bichitos y reparador de membrana. Nosotros encontramos
alimentos que se llaman alimentos funcionales, por ejemplo, que ya contienen esas cepas probióticas, ¿no? El yogur, el kéfir, el té kombucha. Estos alimentos son geniales cuando mi intestino se encuentra en equilibrio y para seguir manteniéndolo en equilibrio. Cuando ya existe una alteración, cuando ya ha habido un desequilibrio, no solamente con un yogur o con un kéfir voy a volver a conseguir tener ese equilibrio o ese bienestar, sino ahí es donde tengo que recurrir a esas cepas. Y los prebióticos, que aunque tengan un nombre así muy rimbombante, eso es fibra. Fibra que encontramos en muchísimos alimentos, pues en el puerro, en los espárragos, y es fundamental para que nuestras bacterias tengan alimento y puedan hacer las funciones para las que están determinadas. Wow, súper interesante, porque al final nos hablan de dietas y nos da pánico tener que empezar la dieta, es como además tedioso, ¿no? Pero realmente si sabemos todo esto, no se trata de dieta en sí, ¿no? Es un hábito de vida saludable, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Por ejemplo, mira, en el libro hicimos un capítulo específico sobre cómo recuperar o cómo bajar peso. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías. O sea, una de las causas de esta disbiosis, de esta alteración en la microbiota, es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro que me encuentro muchas veces. Un paciente con una hernia de hiato, con una grasa abdominal muy grande. Si nosotros conseguimos disminuir esa grasa abdominal, esa hernia de hiato va a darle muchísimos menos problemas a ese paciente. Entonces, a lo mejor la solución no está en tomar un omeprazol todos los días, sino quizás la solución esté en bajar esa grasa visceral. Un avión. Sigo. Lo que decíamos, bajar esa grasa visceral. ¿Es tu jet privado que viene a buscarte? Sí, viene a buscarme. Bajar esa grasa visceral, tomar cepas probióticas específicas para que se repare esa gastritis que ha podido provocar. Es decir, el sobrepeso es una de las causas que pueden causar esta alteración en la microbiota. Y es verdad que cada vez estamos subiendo más de peso, cada vez comemos peor. Otra de las causas, por ejemplo, son los alimentos ultraprocesados. Cada vez tenemos más peso, comemos más alimentos ultraprocesados, hacemos mal uso a veces de determinados fármacos como son los antibióticos y los corticoides y sufrimos estrés. Esas son las mayores causas que me pueden producir esta alteración. Eso te iba a preguntar, ¿en qué medida afecta el estrés o un pico de trabajo o de falta de saber gestionar emocionalmente una situación con mucha... Pues mucho, o sea, afecta muchísimo y de hecho hay veces que le preguntas a alguien ¿desde cuándo te sientes así? No sé, ¿pasó algo en tu vida? Y de repente dicen, sí, pasó algo, de repente me cambié de trabajo o hubo un fallecimiento y a raíz de ahí empecé a sentirme mal, empecé a notar que las digestiones no me iban bien, que cada vez había más alimentos que me sentaban mal. Bueno, pues en ese caso ese estrés fue la causa de que esa disbiosis apareciera en mi cuerpo. Entonces, claro, es muy importante. Y luego no tenemos que olvidarnos que al intestino se le conoce con el nombre del segundo cerebro. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque en él se secretan dos neurotransmisores muy importantes, que son la dopamina y la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y ese es el neurotransmisor que nosotros secretamos por la tarde y que luego además se va a convertir en melatonina, que me va a hacer dormir de manera profunda. Entonces, imaginaros cómo es, tengo mi intestino mal, mi serotonina baja, de repente tengo ganas de comer dulce por la tarde porque el hecho de comer dulce sube esa serotonina y encima tengo un despertar todos los días alrededor de las 4 de la mañana. Y todo eso viene porque mi intestino no está funcionando de manera correcta. Imagínate. Imagínate, o sea, está todo súper conectado y tiene un sentido, pero cuando lo entiendes ya eres capaz de aplicar una rutina todos los días que no te cueste porque sabes que al final te va a beneficiar, ¿no? Pero también es verdad que de vez en cuando se puede tener un exceso, siempre y cuando, ¿no? Entiendo, lo puedas compensar, ¿no? Que no sea diario, pero... Claro, o sea, al final todos cometemos pequeños excesos. El problema no es lo que hago un día, sino lo que hago los 365 días del año. Y cuando nosotros nos proponemos, por ejemplo, cuando alguien quiere adelgazar, no podemos poner una meta de, venga, voy a estar una semana en la que prácticamente no voy a comer nada. Es que eso no tiene sentido. Es decir, porque luego, ¿qué? Vas a volver a hacer como lo hacías antes. Claro. Es decir, tenemos que tener un hábito y tenemos que encontrarnos a gusto, cómodo y sentirnos sanos y saludables con el nuevo hábito que estamos adquiriendo, porque si no, no lo vamos a mantener en el tiempo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que a veces viene alguien a la consulta y yo le digo, pues es que realmente lo mejor sería que te llevaras el tupper todos los días, ¿ya? Pero es que esta persona come fuera de casa porque tiene viajes, porque tiene comidas de negocios, o sea, no tiene sentido que yo le proponga llevarse un tupper. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que esta persona aprenda a comer
en esas situaciones, en esas comidas de negocios, en esos viajes, para que tenga una vida mejor y para que su calidad de vida mejore, está claro. Está claro. Lo más importante es estar mejor con uno mismo. Estaba pensando que quizás deberíamos empezar desde la juventud, ¿no? Desde a crear esos hábitos saludables de comida. Está claro. Y claro, si nosotros no tenemos herramientas como adultos tampoco podemos educar de esa manera, ¿no? Pero deberían empezar desde primaria, vamos a decir, así, a darles un poco de pautas, ¿no? Es verdad que sí que se habla de la pirámide de la alimentación, tal cual, pero no te dicen... Yo tengo un hijo de 9 años que me dice, mamá, esto es muy sano. Claro. Pero hasta las chocolatinas son muy sanas, Claro. ¿no? Porque Claro, o sea, yo para siempre, él son sanísimas. siempre pienso que debería haber una asignatura de nutrición en los coles, porque al fin y al cabo es algo que vamos a hacer toda nuestra vida y varias veces al día, el acto de nutrirnos. Entonces, evidentemente, por lo menos que conozcamos, por ejemplo, se sorprende mucho cuando de repente dices, pues es que el tomate es una fruta. ¿Una fruta? Bueno, pues cosas así, o sea, que sepamos realmente qué son los hidratos de carbono, qué son las proteínas, qué son las grasas y que sepamos combinarlos, ¿no? Yo cuando le digo a la gente los hidratos de carbono no son solamente el arroz y la pasta, sino es todo aquello que nace de la tierra, su composición principal son los hidratos de carbono. De repente te miran con cara de, ¿pero estás segura? Digo, pues sí, estoy segura. Es decir, las frutas y las verduras, su composición principal son hidratos de carbono. Entonces, bueno, creo que eso deberíamos de saberlo porque es una manera de la que nos vamos a alimentar, es nuestro combustible, ¿no? Que vamos a utilizar durante toda nuestra vida para estar sanos o no estarlo. Sí, y además no hay concepto de cuidarnos por dentro. Ya no lo hay tampoco de cuidarnos mentalmente y de querernos. Lo tenemos que trabajar, menos aún pues de cuidarnos, sino yendo al concepto dieta, que encima además... Pero es que eso no es. Mira, nosotros podemos encontrar un paciente que tenga un ligero sobrepeso, pero que sus analíticas estén perfectas. ¿Por qué? Porque esta persona ha alcanzado este sobrepeso ingiriendo alimentos de calidad. Es decir, sus analíticas están muy bien, ¿vale? Físicamente le ves, bueno, pues sí es verdad, hay un pequeño acúmulo de grasa, pero no pasaría nada. Pero siempre relacionamos a alguien que está delgado con alguien que está sano. Y Claro. no es así. A lo mejor las analíticas de esta persona que está delgada son para llevarte las manos a la cabeza. Entonces tampoco hay que estigmatizar a alguien que tiene sobrepeso pensando vas a estar mal, vas a tener unas analíticas malas. Puede ser que no. Es decir, también hay que ver qué es lo que está comiendo, cómo está subiendo ese sobrepeso, qué tipo de alimentos está ingiriendo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es como lo de la hora de hacer ejercicio. ¿Está bien hacer ejercicio? Sí, fenomenal, pero ese ejercicio se tiene que adaptar a ti. Una persona con 120 kilos no se puede poner a correr a priori. ¿Por qué? Porque se va a lesionar, pues tendrá que hacer un ejercicio que esté adaptado a cómo se encuentra él en este momento. Y luego ese ejercicio irá variando según su estado físico, irá mejorando. Pero no podemos decir, todo el mundo tiene que hacer ejercicio de esta manera. Pues con la alimentación es igual. Es decir, tiene que haber una adaptación para cada tipo de persona. Como decía Luis Fonsi, pasito a pasito, ¿no? Total. Sí, es una carrera de fondo, no es, Claro. no es un sprint. Cuéntanos, porque eres muy mediática, Ángela. ¿Cómo llegó? Un poco. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Pues de pura carambola. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. O sea, nunca pensé que fuera a hacer radio, porque nunca me había planteado que aquello iba a llegar y de repente, bueno, surgió la oportunidad, me ofrecieron hacer un programa muy pequeño en verano en la SER, una sección muy pequeña con Lourdes Lancho en el programa de A Vivir, que son 2 días. Aquella sección funcionó muy bien, muy bien. Y bueno, llevo, no sé si son 7 años Wow. haciendo esa sección y ahora ya todos los domingos. Luego surgió la idea de poder tener un propio programa en la SER de salud. Y a ver, si me das a elegir entre la tele y la radio, lo tengo claro. O sea, la radio sí o sí. Y luego, bueno, surgió la idea de escribir los libros. Planeta me planteó el primer libro hace ya bastante tiempo, creo que fueron hace 6 o 7 años. Y el primer libro funcionó muy bien y luego ha sido, bueno, como una pequeña rueda que ha ido funcionando poco a poco. Sí, el libro además es muy ameno porque va identificando, con permiso, va identificando el problema, luego te da recetas. ¿Quién prepara las recetas estas? Bueno, Ángela. las recetas nosotros diseñamos, bueno, yo y mi equipo diseñamos las recetas y luego tenemos a Eva, que es la que se encarga de la cocina y la fotografía. Las fotos son preciosas. Sí. Eva hizo también mi libro de recetas, el Superapetecible. segundo libro, sí, ella fue también la que hizo las recetas. La idea de que hubiera recetas en el libro surgió porque cuando de repente a alguien le detectan una intolerancia a la fructosa o algo así, de repente piensa, madre mía, ¿y ahora yo ya qué voy a comer?
O sea, me queda el filete de pollo a la plancha y 4 cosas más. Bueno, pues la idea era hacer recetas que fueran vistosas, con ingredientes sencillos y fáciles de encontrar y con tiempos de elaboración cortos, porque eso también es importante, pero que fueran muy vistosas y que fueran muy apetecibles, ¿no? Un poco para mostrarle, bueno, en este momento o por tu situación vas a tener que quitar la lactosa o el gluten o la fructosa, pero vamos a enseñarte unas recetas que te va a apetecer comer. Y de ahí surgió la idea de hacer las recetas del libro. Es que inicialmente da un poco de pereza porque si tienes familia, tienes hijos, al final tienes que cocinar para ti una cosa diferente o un menú diferente y da pereza, pero bueno, por eso hablaba antes de si desde pequeños a todos les llevamos al mismo camino. Claro, eso estaría bien. Les vamos educando en ese sentido, saludable, pues vamos llegando a que sea más fácil para todos, ¿no? Ese señor que lleva el tupper, no lleva el tupper, pero busca la manera de, cuando tiene que comer fuera, comer lo mejor posible. Lo mejor posible, ¿no? Eso es. Pues si te parece, vamos a ver si el público tiene alguna pregunta, porque Venga. seguro que hay alguien que le gustaría saber o que ha tenido alguna... Bueno, vayan pensando que todos seguro que tienen alguna duda con respecto a su estómago, a su tripa. El colesterol. Cuéntanos por qué es importante mantener a raya el colesterol y por qué tampoco es que hay un colesterol bueno, hay un colesterol malo, ¿no? Siempre es la duda de, no, pero el mío es del bueno, ¿no? Ahora eso está cambiando un poco. El colesterol total se divide en 2 colesteroles, uno que llamamos... Espérate. Otro avión. Supuestamente. Bueno, no pasa nada. Te decía, el colesterol, tenemos 2 tipos de colesterol, uno que es el HDL y otro que es el LDL. El HDL es el que se conocía como colesterol bueno, ¿vale? Y este tiene un factor genético muy importante, es decir, tú naces con, yo lo llamo los camiones que recogen la basura, y tú naces con un número determinado de camiones que habrás heredado de tu padre, de tu madre o de quien sea. Si yo tengo muchos camiones, es bueno, porque esos camiones me van a permitir retirar esa basura, que va a ser esa grasa que yo voy a generar o que yo voy a ingerir a través de los alimentos. Y el LDL es esa basura, esa grasa que yo genero o que yo ingiero a través de la alimentación, porque la grasa, no nos tenemos que olvidar que no solamente la ingerimos a través de los alimentos, sino yo también la produzco. La generamos. ¿Vale? O sea, la genero cuando tengo mucha cantidad de hidrato de carbono en mi torrente sanguíneo, mi cuerpo activa una reacción que se llama lipogénesis, por la cual forma este colesterol. El problema es cuando este colesterol, por eso decimos lo del colesterol bueno y el colesterol malo, el problema no es este colesterol malo como tal, sino es cuando este colesterol malo, este LDL, se oxida. Cuando se oxida, la molécula del colesterol, que es una molécula muy bonita con unos enlaces, sufre un proceso de oxidación y de repente cambia su composición, cambia su forma, es decir, deja de ser algo parecido, para que os hagáis una idea, en una arteria como si fuera una vaselina y se convierte, cuando la vemos al microscopio, como si fuera una costra. Es decir, como cuando nos caemos en bicicleta y se nos hace esa herida tremenda, eso es un ateroma y eso es un problema. Es decir, un ateroma en una arteria, ¿qué puede ocurrir? Que si la sangre, como la sangre viaja a una velocidad muy rápida, si arranca un trocito de esa pequeña costra, eso tapona y eso puede ser un ictus. Es decir, el problema no es el LDL como tal, sino el problema es el LDL oxidado. Entonces, ahora, por ejemplo, se está pidiendo en las analíticas que no se hable simplemente del LDL, sino que se hable del LDL oxidado. Y ya aparece en las analíticas, seguro que si os ponéis a revisar analíticas en casa va a poner riesgo de aterogeneidad. Eso es el LDL que está oxidado y ese valor es el que me tiene que indicar si necesito tomar medicación o no, o si tengo que tomar determinadas medidas. Interesante, porque sí, sabemos que el colesterol tiene peligro de infarto, nos puede llevar a un infarto, etcétera, pero bueno, cuando entendemos por qué funciona de una manera y cómo arreglar un poco o mejorar que no se llegue a complicar, pues tenemos las herramientas, ¿no? De eso se trata. A mí me gustaría que interviniese también el público. Espera un segundito. Judith, por favor. La compañera le pasa ahora el micrófono. Judith. Pues voy yo, no pasa nada. Es que con la música de fuera no lo escucha. Esta música también debería controlarse un poco. Lo de que me acaba de decir de que los hidratos de carbono están también en la fruta y las verduras, eso es, para mí por lo menos es nuevo, totalmente. Y otra cosa era que esta farmacia que tanto nos cuida,
resulta que han ido bajando el índice de colesterol continuamente, para ellos tener mayor clientela, claro. O sea, ya uno no tiene, por lo menos yo, no tengo poquísimo, nada o poquísimo crédito con no tanto con la clase media como con la farmacia, porque claro, está claro que los tíos esos quieren es ganar todavía más de lo que ya tienen. Que no me pase, si me estoy quedando corto, que no me pase. Gracias. También quería decir otra cosa, perdón por la insistencia. Resulta que ahora no tenemos que pasarnos, no podemos decir lo que estamos pensando y tenemos el derecho de equivocarnos. Yo ahora puedo estar expresando una opinión mía de la que puedo estar también equivocado. Pero es que parece que no, que tiene que haber el pensamiento único. Bueno, vamos a hablar de las frutas y de los hidratos. Claro. Si te parece, Ángela. Lo que decíamos, sí, los hidratos de carbono también se encuentran en la fruta, que sería la fructosa. Esa sería la molécula de hidrato de carbono, por ejemplo, que se encontraría en la fruta. Y, por ejemplo, las proteínas, ¿cómo las podríamos clasificar? Pues las proteínas, si son animales, podríamos clasificarlas como todo aquello que corre, salta, vuela, nada o tiene ojos, ¿no? Es decir, proteína sería la carne, el pescado, los huevos, tal. Es verdad que mucha gente se equivoca con esto, ¿no? Y piensa que los hidratos de carbono solamente son aquello que son hidratos de carbono de carga glucémica alta, que son aquellos que se encuentran unidos por un enlace. Pero los hidratos de carbono, que son de cadena más corta, se encuentran, por ejemplo, en las frutas y en las verduras. Y lo del tema del colesterol, bueno, al final es cierto que ahora los niveles que se están pidiendo son niveles muy bajos de colesterol, pero tiene una explicación sin favorecer a la empresa farmacéutica. Y es que muchas veces compensa bajar ese colesterol para evitar un riesgo de un infarto o de un ictus, porque ese paciente luego va a ser un paciente que va a ser un paciente crónico, es decir, un paciente que va a generar muchas otras patologías. Entonces ahí, bueno, es el médico el que tiene que decidir si compensa meter una atorvastatina, aunque muchas veces, esta es mi parte, simplemente con una dieta podríamos corregir ese colesterol y no haría falta utilizar ningún fármaco. Pero bueno, hay que mirar cada caso en concreto y ver qué es lo que está pasando. ¿La psoriasis viene solamente del sistema nervioso? No, y del sistema digestivo. ¿Del intestino? Sí. Hay mucha sintomatología, o sea, nosotros cuando nuestro intestino no funciona bien, lo vamos a identificar rápido si yo tengo diarrea, estreñimiento, alterno diarrea con estreñimiento, reflujo y tal. Pero luego hay otra sintomatología que muchas veces no voy a relacionar con el aparato digestivo, que pueden ser manchas en la piel, enzema, dolor de cabeza, articulaciones. Todo este tipo de patologías también, todo este tipo de sintomatologías más que de patologías, tenemos que mirar dentro, tenemos que mirar en nuestro intestino, porque muchas veces es una alteración de la microbiota. Porque yo soy una persona desde chica que dormía poco, siempre despierta, siempre pensando, no sé, cosas que me vienen siempre. No lo sé, bueno, habría que ver cada caso. Gracias. ¿Alguien más tiene... ¿A alguien más le duele la tripa? ¿Sí? Simplemente una pregunta. ¿Por qué el dolor de tripa es tan mal entendido por la medicina tradicional? Que vas al médico y te mandan pues, Duspatalin o antidepresivos inicialmente. No lo sé, difícil pregunta. Es verdad que todo este tema de la microbiota y de la reparación intestinal es muy novedoso. Es decir, hasta si tú vas al médico y el médico te hace una gastroscopia, una colonoscopia y todo está bien, la medicina alopática como tal muchas veces no tiene herramientas para poder esto. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué estás comiendo, cómo lo estás comiendo, qué estás combinando, hacer pruebas de intolerancias, hacer pruebas de alergias, y si todo eso está bien, podemos hacer un test de microbiota. Es decir, ya existen test de microbiota en el que nosotros podemos analizar todas las bacterias que hay dentro de tu intestino y ver si están en desequilibrio. Esto es algo muy, muy novedoso, que se lleva haciendo un tiempo muy corto y todavía no sabemos prácticamente nada, es decir, sabemos muy poquito, solamente estamos viendo la punta del iceberg, pero con lo poquito que sabemos ya podemos estar haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, cada vez tenemos que seguir investigando más en este campo, pero sobre todo, si alguien tiene un dolor,
yo te digo que no es inventado, es decir, habrá que intentar buscar a ver de dónde viene esa molestia. Puede ser un Helicobacter pylori, puede ser una hipocloridria, o sea, bueno, pueden ser múltiples cosas o simplemente una alteración en la microbiota. Ya tenemos una pregunta ahí. Buenas. ¿Podrías hablar un poco de la relación entre los alimentos que comen los niños hoy en día y todas estas afecciones que supuestamente se le diagnostican, que son el TDAH, autismo, todo esto que está tan de moda ahora? Se están publicando estudios en revistas científicas que realmente son importantes, en las que se está viendo que hay una alteración en la microbiota en enfermedades como autismo, esclerosis múltiple, ¿Sí? Alzheimer. Sí, o sea, lo que pasa es que todavía no sabemos qué es causa-efecto. O sea, no sabemos si, por ejemplo, tener Alzheimer produce una alteración en la microbiota o si esa alteración en la microbiota me hace ser más propenso o estar más predispuesto a padecer Alzheimer. Pero que hay una relación directa, eso ya lo tenemos claro. Lo que decíamos antes, ¿qué cosas producen alteraciones en la microbiota? Pues una de ellas son los alimentos ultraprocesados y el sobrepeso. Entonces, bueno, habría que mirar un poco por ahí. Pero seguramente se vayan descubriendo cada vez más cosas. O sea, por ejemplo, lo último que se está viendo es microbiota y COVID. O sea, se está viendo, por ejemplo, por qué tú y yo, Laura, estamos enfrente de un positivo, yo me infecto y tú no, o incluso las dos, infectándonos de la misma cepa, nuestra sintomatología es totalmente diferente, ¿no? Bueno, pues se está mirando también a la microbiota. A ver, ¿por qué yo por ejemplo, estoy más protegida frente al COVID? Tú o tenemos distintos síntomas. Se están haciendo estudios muy, muy potentes sobre microbiota y COVID, que saldrán los estudios dentro de relativamente poco. O sea, hasta tal punto, ¿no? La microbiota Sí, sí. controla o afecta, Claro, ¿no? es que piensa que nuestro contacto con el exterior, normalmente nosotros nos ponemos enfermos a través de nuestro intestino. Es decir, es nuestro contacto con el exterior. Si esa barrera, si esa microbiota no está correcta, pues corremos el riesgo de que podamos tener virus, bacterias, y de ahí también se esté mirando para el COVID. Mi madre. Y luego pues también hay una relación importantísima con el humor, ¿no? O sea, el estómago, te duele la tripa y terminas teniendo un estado, ¿cómo afecta, digamos, en términos de hormonas o del proceso, Claro. de esa Ese equilibrio. discordancia, sí, del Claro. desequilibrio? Claro, lo que hablábamos antes, entre el 80 y el 90% de la serotonina se fabrica en nuestro intestino. Y la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer. Por ejemplo, las mujeres que somos muy serotoninérgicas, tenemos una bajada de serotonina antes de que nos venga la menstruación, por eso tenemos esas ganas de comer dulce, nos sentimos más tristes después de tener un bebé, el famoso depresión posparto, en la menopausia. Entonces, si mi intestino no está bien, no voy a fabricar suficiente cantidad de serotonina. Luego, esa sensación de tristeza, de ganas de comer dulce me puede aparecer, y lo que decíamos antes, puede ser que no duerma y que la causa por la que no duerma sea que esté en mi intestino también, porque la serotonina se va a convertir en melatonina a eso de las 3:30, 4 de la mañana. Entonces, si no tengo suficiente cantidad, voy a tener un despertar, me voy a dormir, a las 4, 4:30 voy a tener un despertar y luego lo que voy a tener es un duerme-vela. Bueno, pues a la gente que le pasa eso no va a pensar que el problema está en su intestino. ¿Qué va a hacer? Me voy a tomar un Orfidal, pero es que no, es que tenemos que mirar más allá, es que a lo mejor su problema está en el intestino. Claro. Estaba pensando también todo lo que va con el tiroides, cómo afecta a la microbiota de alguna manera. No hay muchos estudios de tiroides y microbiota. Hay alguno de Hashimoto, que es tiroides autoinmune, pero todavía no hay muchos estudios de tiroides. Hay muchos estudios, por ejemplo, de obesidad y microbiota. O sea, se está viendo que la gente que tiene sobrepeso, su microbiota es totalmente diferente a la gente que no. Y de hecho hay un estudio muy bonito que se publicó hace ya algún tiempo, en el que se cogieron ratas axénticas, que son ratas que nacen libres de microbiota, es decir, son estériles. A la mitad de las ratas se les puso microbiota de ratas que tenían sobrepeso y a la otra mitad microbiota de ratas que tenían normopeso. Se les dio de comer exactamente lo mismo y al cabo de un tiempo las ratas a las que se les había puesto microbiota de ratas con sobrepeso subieron mucho más peso que las otras.
Entonces, bueno, esto nos abre un campo de, a lo mejor esa es la manera de poder atajar o de poder ayudar a la gente para que baje peso. Y de hecho ahí están el tema de los trasplantes fecales, que cuando lo dices suena un poco como madre mía, y que en España solamente son legales para un tipo de colitis, pero nosotros tenemos ya bancos de heces en España, tenemos bancos privados. Tenemos un banco en Asturias que lo que te dice es congela tu microbiota ahora que eres joven para que cuando seas adulto te puedas hacer un trasplante de microbiota. Hoy no es legal, hoy por hoy no es legal hacerlo, pero ya se está empezando a hacer. Y luego tenemos bancos públicos, tenemos uno en el Ramón y Cajal, tenemos otro en el Valle de Hebrón, porque hay un tipo de colitis, la colitis Clostridium, en la que solamente conseguimos que ese paciente no se muera haciendo un trasplante de heces. En Estados Unidos es legal ya hacer trasplantes de heces. ¿En qué consiste? Pues los trasplantes de heces consisten en coger la microbiota de superdonadores, que ellos lo llaman, que es gente que se ha visto que tiene una microbiota con las cepas correctas, en la dosis correcta, y bueno, se está haciendo un trasplante, es decir, se están ingiriendo esa microbiota para que esa microbiota anide en mi intestino y yo pueda tener una microbiota más estable. Hoy por hoy en España no es legal hacerlo, pero en Estados Unidos sí, con lo cual eso es algo que va a llegar. No es invasivo, es a través de la ingesta. A través de la ingesta. Puede ser vía oral o vía rectal. Pero bueno, tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza, porque los probióticos que nosotros ingerimos son cepas también, son bacterias, y las compramos en la farmacia y nos las tomamos. Y ese es un poco el futuro. O sea, imaginaros que alguien que tiene sobrepeso, nosotros de repente conseguimos cambiarle esa microbiota y ponerle una microbiota de alguien que tiene normopeso, y de repente empieza a bajar peso porque utiliza la energía de otra manera. Claro, esto nos está abriendo un campo muy potente. Es el futuro. No sabemos cómo de cerca está, yo creo que está mucho más cerca de lo que creemos, todo esto de trabajar con microbiota, porque en España vamos un poquito tal, pero por ejemplo en Francia nos sacan 3 cuerpos con el tema de la microbiota, llevan trabajándolo mucho tiempo. De hecho yo me fui a formar al Instituto Pasteur, y esto fue hace 6 años y ellos ya nos sacaban, utilizaban las cepas probióticas, utilizaban todo, van mucho más avanzados que nosotros, pero que eso va a llegar, yo lo tengo claro. Qué bueno. Una pregunta, la microbiota, acabas de decir que cuando eres joven la tienes en equilibrio o en mejor equilibrio que según vas llegando a la edad adulta. Entiendo que cuanto más pasan los años, más deteriorado está y más posibilidades de desequilibrio, pero por todo, por el... Claro. Bueno, la propia edad también. O sea, cuando un bebé se encuentra dentro del útero de la madre, es un medio que es prácticamente axéntico, es decir, hay muy poco intercambio de bacterias. El momento en el que el bebé se infecta de bacterias es cuando nace por el canal del parto. Ese es el momento crucial, porque la mamá en la vagina tiene bacterias, que lo que va a hacer el bebé según nace por el canal del parto es que va a ingerir esas bacterias. Por eso en la semana 36 más o menos de embarazo se hace un exudado vaginal para ver que todo está bien y que todas las bacterias que hay en la vagina de la madre son correctas. Claro, hay bebés que no están naciendo por parto vaginal, sino que están naciendo por cesárea. Pues ahí las bacterias que tienen esos niños en sus primeros días o en sus primeros años de vida no son iguales. Son bacterias de piel, son bacterias que le pasan a través de la leche materna. Y esta es una de las teorías por las que se cree que ahora hay tantos niños con intolerancias también a ciertos alimentos. Te iba a preguntar justo de eso. Claro, también. hay un estudio muy bonito que se hizo en un hospital en Sevilla, que se les ocurrió a unas enfermeras que dijeron, bueno, como ahora tenemos muchos partos por cesárea y las causas son que las mamás son mucho más mayores cuando tienen niños y los partos múltiples debidas a las fecundaciones in vitro, lo que nosotros vamos a hacer es que justo en el quirófano vamos a introducir una gasa en la vagina de la madre y se la vamos a restregar al bebé por la cara. A ver si simplemente con eso conseguimos que estos bebés tengan microbiota vaginal. Es un estudio que todavía no se ha publicado, se está haciendo en este momento, pero yo estoy segura que algo hace. O sea, estoy convencida que esos bebés posiblemente tengan algo de microbiota vaginal, porque realmente lo que están haciendo es restregarle esa microbiota. Se cree que mi microbiota se parece en los primeros años de vida en un 80% a la de mi madre. Por eso también el hecho de preparar a las mujeres embarazadas durante el periodo de embarazo, durante el parto, con una microbiota lo más fuerte posible. Y eso en Francia, por ejemplo, ya se está haciendo. Y aquí todavía no. O sea que se puede decir que todo
la evolución de nuestra microbiota va a ser más parecida a la de nuestra madre que nuestro padre, o es Bueno, un disparate? luego es verdad que compartimos con nuestros hermanos, influye si tenemos mascotas o no, pero la base nos la ha dado nuestra madre durante los primeros años. Luego va habiendo un intercambio. Y lo que decíamos, una de las causas, la edad, es una de las causas de deterioro de esa microbiota. Por eso, por ejemplo, nos encontramos cada vez más gente mayor que tiene estreñimiento, que le sientan mal algunos alimentos. Bueno, pues es un proceso de envejecimiento más, pero una de las causas del deterioro de esa microbiota también es la edad. Entonces ahí vendrían los trasplantes de heces que congelé cuando tenía 25 años para ponerme una microbiota que esté muy bien. Claro, lo que pasa es que tiene que estar preparada, también el sistema tiene que estar preparado para albergar todos esos procesos. Bueno, pero acordaros lo de moda que se puso hace 13 años, congelar el cordón umbilical de nuestros hijos con las células madre, y todos lo hicimos. Y no sabemos, ojalá nunca lo tengamos que utilizar, pero muchos lo hicimos. Yo fui uno de los que congelé las células madre, pues ¿por qué no? Yo lo quería hacer, me dijeron, no, hay que llevarlo a un banco en Suiza. Digo, sí, ¿eh? Eso es. Y luego a los 3 o 4 años pues ya aquí lo teníamos, ¿no? Claro, sí, pero bueno, quién sabe, o sea, a lo mejor dentro de unos años realmente puedo congelar mi microbiota, tenerla ahí, y si de repente pues tengo una alteración en la microbiota por una situación de estrés, por lo que sea, puedo hacerme un trasplante con mi propia microbiota. No me parece nada tan descabellado. No. Sobre todo porque no es un trasplante invasivo, es algo más sencillo que... Sí, os digo, en Estados Unidos ya se están haciendo. Fantástico. Pues nada, Ángela, yo me parece que tenemos que continuar. Ha sido un placer, estaría aquí, bueno, porque se aprende tanto, ¿verdad? Es todo tan sencillo, pero además tan complejo, ¿no? El cuerpo es, vamos, es una máquina perfecta. Total. ¿No? Y bueno, que alguien te lo explique con esa naturalidad, esa sencillez. Síganla en la SER porque es maravillosa, Ángela. Y bueno, sigamos comprando sus libros aquí en Canarias para que siga volviendo. Nosotros la invitaremos siempre, porque siempre serás bienvenida. Es un placer tenerte aquí en la Feria del Libro. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.